Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Eh, Hoy quiero compartir una bendición con ustedes, una palabra del Señor que va a ser de edificación para sus vidas. Vamos a tratar el tema del peligro de la negligencia. El peligro de la negligencia. Primero que todo, pues, quiero hacer una corta reflexión porque estamos en tiempos donde las personas, pues, se están ocupadas en muchas cosas. Y muchas de esas ocupaciones pues tienen que ver con el entretenimiento, de la tecnología y bueno, pare de contar. Entonces, ¿qué pasa? Que las iglesias se están llenando de personas pues que han creído en el Señor, pero que de cierta manera han estado cayendo en un estado de apatía para profundizar en las cosas del Señor, sin tomar en cuenta las complicaciones y el peligro de la negligencia. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiero que tomemos este texto en cuenta un momento. La palabra dice que lo que requiere diligencia. Todos nosotros, pues, de alguna manera, incluso hasta algunos pastores, están dedicados al comercio, a trabajos regulares. Pero en general la iglesia está, la mayoría de los hermanos están dedicados a sus profesiones, a sus empresas. Y lógicamente, pues ellos saben que entre más dirigentes son en las labores que hacen, pues de cierta manera van a ser más productivos y van a sacar mejor provecho de lo que están haciendo. Sin embargo, cuando yo leo este texto de la Biblia, que dice que en cuanto a lo que requiere diligencia, no se está refiriendo a lo que nosotros hacemos en lo secular, ni en nuestras profesiones, ni en nuestros negocios. Se está refiriendo tácita y explícitamente a el servicio en el Señor y en una vida fervorosa, o sea, llena del Espíritu Santo. Entonces el Señor dice que en cuanto a lo que depende a esto, que hay que ser dirigente, el Señor dice que no podemos ser perezosos. Y mira, lamentablemente, las iglesias se están llenando y está llegando mucha gente que usted simplemente los ve allá un domingo y duran años dentro de una congregación en las mismas condiciones, en las mismas situaciones de vida. Muchas cosas en ellos no cambian, no avanzan, pero esto se debe a que en qué momento o de dónde ellos sacaron la idea de que asistir a una iglesia un domingo, eso tenía que ver con ser cristiano. Lo que nosotros hacemos en una iglesia es entrenarnos para el día a día. ¿Por qué nos tenemos que entrenar? Bueno, porque la palabra del Señor dice que Dios constituyó algunos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores.
dice que para que seamos perfeccionados hasta alcanzar la medida del conocimiento y de la fe de Jesucristo. Y dice la Escritura que, o sea, que seamos perfeccionados para servir al Señor. De manera que todas las personas que yo creo que han nacido de nuevo, si me centro en lo que la Biblia dice, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros deberían haber dones en el Espíritu funcionando, porque precisamente cuando el Señor habla del cuerpo de Cristo no está hablando de miembros sueltos, está hablando de miembros que están relacionados a los dones, ¿ok? A su función dentro del cuerpo. Mejor dicho, explicándoselo directamente, toda persona que llega a los pies del Señor, que se ha arrepentido y ha nacido de nuevo, debería comenzar a crecer para servir al Señor. De tal manera que creo que Dios no llamó a las personas a estar años sentados en una congregación y hasta ahí fue todo. No, todos nosotros fuimos llamados con propósitos en Cristo. En Cristo. Todos fuimos llamados para servir al Señor y debemos edificarnos, crecer y fortalecernos para comenzar a prestar ese servicio en el momento que Dios requiera de ese llamado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que son muy pocos los que se están levantando. A veces queremos que haya un avivamiento. Un día el Señor le dijo a los discípulos: levantad los ojos, que la mies ya está madura. O sea, no es problema de la mies, es problema de los obreros. No hay obreros. Y esto se debe a muchas razones. A que por lo menos en cuanto a las cosas del Señor, mucha gente en la congregación se está comportando negligente y perezosamente. Y por eso no crecen. Es la situación por la que muchos no han podido crecer y se quedan pasmados. Porque la negligencia que tenemos que vencer acá, la pereza que tenemos que vencer acá, está relacionado con el hecho de ser llenos del Espíritu Santo. Está relacionado con el hecho de que todos vamos a servir al Señor. Entonces, uno de los primeros peligros de la negligencia en cuanto a nuestra relación con Dios tiene que ver con que la gente se pasma espiritualmente, no crece espiritualmente. Pero no es eso nada más. Hay muchos peligros. Hay muchos peligros dentro de lo que es la negligencia. Entonces, quiero aclarar esto. Una persona que va todos los domingos a la iglesia no es garantía de que en verdad se esté llenando del Espíritu Santo. Se requiere mucho más que eso. La persona debe procurar discipularse, debe procurar crecer, debe procurar pertenecer, participar en todas las actividades del cuerpo de Cristo para el crecimiento de Él. Entonces, en consecuencia de esto, que muchas personas creen que simplemente es ir un domingo, muchos se han estado quedando atrasados y pasan los años y no se abre puerta, sus dones no crecen, su ministerio no crecen, y lo peor de todo es que hasta en su economía y en sus relaciones familiares quedan atrapados, no avanzan, antes están más emproblemados. Y esto se debe precisamente a que el baluarte y nuestra fuerza para vencer es la llenura del Espíritu Santo. Entonces el Señor manda a que cuanto a ser lleno del Espíritu, no podemos ser negligentes, porque no es con espada ni es con ejército, dice la Biblia, es con su Santo Espíritu. Entonces debemos procurar ser llenos del Espíritu. Ahora,
hablando de los peligros en sí, uno de los grandes peligros, escúcheme esto, de ser negligente para buscar de Dios, puede ser la pérdida de la salvación. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Ah? Si algunos pensaban que solamente por irse a meter a una iglesia ya está todo listo, pues le digo, tenga mucho cuidado. Porque en la Biblia yo consigo una parábola, que es la parábola en el capítulo 25, versículo 14, del libro de Mateo, y es una parábola muy clara. Está hablando de un siervo inútil que enterró su talento. ¿Y a dónde fue echado? Fue echado a las tinieblas de afuera. Fue sacado del reino por no haber puesto su talento a trabajar. Esta parábola dice que Dios buscó, que un señor, aunque claro, se refiere a Dios, llamó a sus siervos, 3 de ellos, y a cada uno le entregó diferentes cantidades de talentos. A uno le dio 5, pero hubo uno de ellos al que el Señor le dio un solo talento. Bueno, le dio poquito, pero le dio. Eso me dice a mí una cosa. O sea, nunca llamó a uno de sus siervos y lo dejó sin talentos. A todos sus siervos los llamó. Porque dice la Biblia que llamó a sus siervos. No era que tenía 6 y llamó a 3. No, él era 3 siervos y 3 siervos llamó. A todos sus siervos Dios les da dones. Entonces, si tú eres hijo de Dios, nacido de nuevo, tú debes tener talento, debes tener llamado, debes tener algo de Dios, debes tener. ¿Me entiendes? Entonces, dice la palabra que aquel señor se fue, y al tiempo, cuando fue a buscar cuenta por lo que había pasado, de lo que había pasado con esos talentos, cada uno se presentó y entregó su cuenta y multiplicó sus talentos. Pero al que le dieron un talento, precisamente el que le dieron menos, o sea, era el que menos tenía que trabajar, al que le dieron un talento, vino y lo escondió. La excusa de este siervo fue ¿cuál? Señor, tú eres hombre duro, tú recoges donde no siembras. Entonces yo temí, tuve miedo perder, pero eso era una mentira. ¿Sabe por qué era una mentira? El siervo le dijo que era por temor, pero cuando usted lea la palabra, en el versículo 26 que dice, respondiendo a su señor le dijo, siervo malo y perezoso. No le dijo siervo malo y asustado o nervioso o temeroso. Le dijo fue siervo malo y perezoso. O sea que en realidad no fue todo por temor, fue por pereza de no trabajar el talento, que lo escondió. Le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con interés. Quitarle pues el talento y dárselo al que tienes 10. Porque al que tiene se le hará dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echarlos en las tinieblas de afuera. Usted tiene la libertad de interpretar qué es eso de las tinieblas de afuera. Esa interpretación, pero para mí no es nada bueno estar en las tinieblas de afuera. ¿Me entienden? Entonces, todos nosotros hemos sido llamados y hemos sido dotados con talentos, con cosas que Dios nos entregó para Él, y hay un peligro de enterrarlo por negligencia. Pero escúcheme, estoy hablando de la negligencia de esto, porque yo sé que muchos me van a llegar con la excusa, no hermano, es que yo trabajo, yo no soy negligente. Bueno, peor, porque eres dirigente, pero para los de afuera, pero para los de Dios hay que rogarte.
no puedes hacer un esfuerzo. ¿Me entiendes? Para lo de afuera sí te esfuerzas, pero no te esfuerzas para lo de adentro, para lo de la edificación del cuerpo de Cristo. No solamente esta parábola habla de esto, la parábola de las 10 vírgenes dice lo mismo. La Biblia habla de 10 vírgenes, 10 imprudentes y 10 sabias. Y usted dice, hermano, pero ahí no dice que son perezosas. ¿Qué dice Proverbios capítulo 6, versículo 6? Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. O mejor dicho, que el perezoso no es sabio. El perezoso es insensato, es imprudente. O sea que ser perezoso, negligente, es ser insensato y es ser imprudente. ¿Cómo eran 5 de las vírgenes? Eran insensatas. Eran imprudentes. Mejor dicho, eran perezosas. Cuando fueron a recibir al Señor, a ella les valió nada hacer un esfuerzo de más por llevar el suficiente aceite. Y volvemos al cuento, llenura del Espíritu Santo. Porque eso es lo que es el aceite en esas lámparas. Entonces 5 sí lo hicieron. Y 5 no lo hicieron. Estando ya cerca la hora de llegar al esposo, que todas se habían dormido, las insensatas, como siempre, porque ese es el problema del insensato, que todo el tiempo quiere que le den las cosas a los demás. En el Evangelio no se vale así. Si usted quiere una unción, tiene que ganársela. Tiene que trabajarla. Tiene que hacerlo usted. Tiene que acabarse ese cuento que todo el mundo anda buscando, que llegue un ungido y le ponga las manos encima para que lo llene. Llénese usted mismo, comience a buscar. Vaya a los servicios de oración, vaya a los matutinos, vaya a los ayunos que se programan, vayan a las jornadas de guerra espiritual. Lo que haga su iglesia, como lo haga, pero esté ahí. Deje de ser dominguero. Cuando Dios da un diseño para una iglesia es por algo, es por alguna razón. Pero hay algunos que no están metidos en el cuento. Mire, y para muestra un botón, lo he vivido yo toda la vida. Hagamos una comelona y la iglesia y la actividad se llena de gente. Hagamos un ayuno y llegan 5 de 100. Entonces esa gente no se está llenando del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son esas insensatas? Son aquellos que son perezosos para buscar del Señor. ¿Qué les pasó? Se quedaron fuera. Mira, hasta a mí me da temor de decir esto. Mejor dicho, los que entran al reino de los cielos son los que están llenos del Espíritu. Las insensatas las sabias le dijeron a ellas, vayan a buscar allá donde los venden, compren su propio aceite. Mientras ellas fueron, llegó el esposo, no hubo tiempo de más nada y se quedaron por fuera. Tocaron la puerta para que se les abriera y de adentro les dijeron, no os conozco. Dios no te conoce si estás vacío. Entonces no basta con ser un miembro de iglesia. Tenemos que ser personas activas en la búsqueda del Señor. Tenemos que ser personas activas. Ahora aquí está el cuento. Señor, tengo 5 hijos. Me cuesta ir a la iglesia. Tengo un trabajo tal. Me cuesta participar de esta actividad. O sea, excusas hay muchas. A Jesucristo le pusieron excusas. Señor, te quiero servir, pero mira, yo quiero seguirte donde tú vayas, pero hay un problema. Mi papá no se ha muerto, vamos a esperar que se muera. ¿Qué le dijo el Señor? No, mijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor es radical con esto. ¿Sabe por qué es radical? Porque mientras tú te das el lujo de estar cómodo, multitudes de personas se están yendo al infierno, incluyendo, y no lo quiero decir así, gente que está ya dentro de las iglesias, que por no llenarse del Señor, por ser negligente con el cuerpo de Cristo, con la casa de Dios, vemos que bíblicamente pueden perder su
salvación. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a esta persona? A esta persona se le llaman personas tibias, que son las personas que Dios vomita por su boca. O sea, o es tibio, o eres frío, o eres caliente. Pero el tibio que está en medio término no le agrada a Dios para nada. Alguien me dijo una vez, o es de Dios o es del diablo, pero no puede ser de los dos al mismo tiempo. Eso me lo dijo un nuevo creyente hace muchos años que llegó en una iglesia. Vio una situación el nuevo creyente y me dijo, o eres de Dios o es de Dios o es del diablo, pero no creo que pueda pertenecer a los dos, porque le tocaría partirlo a Dios y al diablo picarlo por la mitad. Entonces mi llamado hoy es a dejar la excusa. Porque mira, de la negligencia y de la pereza tenemos mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Mucha. Conozco muchos hermanos, conozco muchos pastores que se fueron al fracaso. Porque nada más el hecho de ir a orar, de ser tan mediocres, tan medidos y perezosos para orar, eso nada más le causó problemas. Conozco muchos pastores, varios y muchos hermanos, que a las 5 de la mañana, en vez de levantarse a orar, a buscar llenarse de la presencia del Señor, se comienzan a llenar de videitos de Facebook, de YouTube, y no le están poniendo decisión al asunto. De paso, convierten la excusa, convierten su situación de trabajo en una excusa para no servir al Señor. Cuando la misma Biblia dice que el que quiere seguirle tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Para poder seguir a Cristo, usted tiene que tomar la cruz del sacrificio. Entonces usted va a conseguir muchos hermanos que todo el cuento es, no, llegué cansado, no puedo ir al culto hoy. Pues déjeme decirle, usted principalmente. Porque todavía el perezoso es perezoso. Pero el que saca una excusa tiene un problema que se llama mentira. El cansancio no es algo que Dios te justifique para buscarle. Y se lo voy a decir por qué. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Y sabe qué hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice en su palabra que se dedicaba al Señor aún fuera del tiempo. Él predicaba el evangelio al mismo tiempo que también cosía tiendas. O sea que el apóstol Pablo también hacía sus trabajos seculares. No porque fuese una obligación de un pastor hacerlo, sino porque había muchos criticones y él no quería darles que hablar y ya. Entonces él se puso a trabajar, pero no dejó de hacer lo que tenía que hacer. No dejó de servir al Señor como lo hacía constantemente. Y si usted ve a Jesucristo, Jesucristo era el tipo de persona que salía, escúchame bien, salía de ministrarle a 5,000 personas, de darles de comer, y de ahí se iba a orar. Y duraba hasta altas horas de la noche, y si al otro día había una misión especial, como cuando fue allá a liberar al Gadareno, que alimentó los 5,000, pasó toda la noche orando, igualito se fue caminando sobre las aguas hasta que llegó al arca, el barco donde estaban los discípulos, y de ahí llegaron a Gadara. Él no dijo, esperen, voy a descansar, dejemos ese viaje para mañana porque estoy cansado. ¿Me entiende? Y yo sé que más de uno me va a decir, es que Cristo murió. Mira, Cristo murió fue por tu pecado, no para quitarte la responsabilidad de ser diligente. ¿Ok? Cristo murió fue por los pecados que tú cometiste para colocarte en justicia, para justificarte, para borrar eso que tú no puedes borrar, Él lo borró. Pero ser diligente ya es una responsabilidad tuya. Entonces el apóstol Pablo dice que lo imitemos a Él.
así como imitamos a Cristo, estoy seguro que si Cristo estudiaba, no perdía su tiempo en otras cosas. Salía de lo que salía a hacer, porque eso lo hacía Pablo. Entonces, imitemos a Pablo y imitemos a Cristo. Leamos la Biblia y démonos cuenta cómo era que Cristo ministraba y vivía. No perdía tiempo. Cuando no estaba ministrando, estaba metido en la presencia de Dios. Comía, dormía, sí, pero no botaba el tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es todo por esta noche. Que el Señor los bendiga. Y espero que entremos en reflexión en cuanto a este tema. Porque lamentablemente, si usted no se mete en el diseño de Dios y en su congregación, usted no se vuelve activo de su congregación, que lógicamente tiene que vivir en santidad, pero también tiene que volverse activo en la búsqueda del Señor junto con los miembros de la iglesia, en conjunto e individualmente, en su privacidad de su casa. Tiene que hacerlo con diligencias. Si no lo hace, usted se arriesga a perder la llenura del Espíritu Santo. Recuerde que es en esa búsqueda en que nosotros somos liberados de tentación. Y si usted es liberado de tentación, también se puede conservar en santidad. Dios les bendiga.